formatos de informes, entre otros temas. Es mucha información, entonces algunos temas los vamos a mencionar y les vamos a decir en dónde lo van a encontrar. La idea es invitarlos a la lectura, que los lean de manera detenida y ya en el momento en que los lean, si tienen alguna inquietud, pues nos pueden preguntar. Pero ya que el día de hoy como que tengan idea de dónde pueden encontrar toda la información que van a requerir durante toda la ejecución. Entonces, deben de estar muy receptivos, tomar notica, es importante como que tomen nota, sobre todo como los nombres de los formatos, para que luego los encuentren como más facilito. Y bueno, cualquier duda, pues pueden intervenir. Y bueno, les deseo una feliz tarde y bienvenidos a todos. Va a iniciar Lady. Ok. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, los temas que voy a tocar el día de hoy, digamos que los vamos a tocar muy someramente, para que ustedes, como les decía, les acaba de decir Dora, tengan como la noción de dónde encontrar la información, ¿cierto? Que sepan dónde ir a buscar. Porque claro, estos son muchísimos datos los que ustedes van a tener y obviamente uno va a profundizar en el tema es cuando finalmente lo necesite y lo tenga que aplicar. Entonces, para que cuando se llegue ese momento, ustedes simplemente se remitan como de acuerdo a todas las instrucciones que les vamos a dar el día de hoy. Vamos a hablar, uno de los temas es hablar de la normatividad del Fondo Emprender, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de normatividad, no nos vamos a detener en este momento a hablar sobre cada uno de los puntos o de los artículos que tienen cada uno de los acuerdos, manuales y normatividad del Fondo Emprender, porque obviamente no nos daría el tiempo. Y realmente ustedes en todas las inducciones o reuniones que ya han tenido la oportunidad de tener acá en el equipo, digamos que de cierta forma ya han visto pues como todos esos procedimientos, cuáles son como las normas o los procesos con los cuales se debe ajustar todo este trámite. Entonces, bienvenidos nuevamente. Como les decía también ayer, igual acá vamos a ver mucha información, entonces en el momento que necesiten pregunten sin pena, no se guarden nada, no se queden pensando pues yo creo que pronto es así o ya eso como lo han dicho tantas veces me da pena preguntar. No, acá no podemos sufrir de esas penas y es mejor preguntar las veces que sea necesario para mitigar pues como todos los errores que se puedan dar precisamente por no preguntar o consultar oportunamente. Entonces, esa es una invitación uno en este proceso. Bueno, vamos a iniciar. ¿Me están viendo toda la pantalla? Sí. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, esto se me adelantó un poquito, qué pena, yo lo pongo desde el principio. Bueno, cuando hablamos de la normatividad del Fondo Emprender, digamos que el Fondo Emprender tiene una normatividad muy extensa que se remite desde la misma creación del Fondo Emprender, entonces digamos que hasta allá no es necesario pues que leamos, andemos pues, a no ser pues que tengamos pues disponibilidad de tiempo, sería muy bueno, pero vamos a ir como al grano de las normas más claves que necesitamos para este proceso y más que todo, las normas que necesita la interventoría para hacer valerlas de los emprendedores. Y obviamente son normas a las cuales nosotros nos debemos ajustar. La normatividad del Fondo Emprender, ustedes la van a poder consultar ¿en dónde? Entrando a la página principal del Fondo Emprender, van a encontrar este link de normatividad. Y acá van a poder encontrar la normatividad vigente. Como les digo, hay muchísimas normas, entonces tenemos que ir a la fija, buscamos normatividad vigente y acá vamos a encontrar resoluciones, acuerdos, manuales. Como les digo, el día de hoy vamos a hablar de los principales y los que rigen con mayor detalle el procedimiento de la ejecución
de los planes de negocio, ¿cierto? Porque digamos que hay mucha normatividad detrás de esto y hay mucha normatividad que tiene que ver con las convocatorias, cómo presentar los planes de negocios y todo eso, que realmente pues ya no no es de nuestra órbita. Entonces vamos a enfatizar en lo que tiene que ver con la ejecución de nuestros planes de negocios. Entonces acá vamos a poder encontrar, hagamos como un paseíto rápido por estas normas. La principal, y acá me adelanto un poquito, es el acuerdo 0010 del 2019. Este acuerdo es el reglamento interno del Fondo Emprender. Entonces, este sí es de obligatoria lectura por parte de todos ustedes. No para que se lo aprendan de memoria, pero sí para que sepan qué hay allí y qué les va a servir en el momento que lo puedan necesitar. Bueno, entonces ya saben dónde ahí bajan cada una de las normatividades y ahí las pueden ir guardando en sus respectivas carpetas. Bueno, realmente tenemos varios acuerdos. Tenemos el acuerdo 006 del 2017, en este no me voy a detener mucho porque realmente para los proyectos que ustedes van a tener a cargo no va a tener vigencia, pero también es un reglamento interno del Fondo Emprender. Nos vamos a detener muchos en este acuerdo, en el que les acabo de decir, acuerdo 0010 del 2019, que es ese reglamento interno del Fondo Emprender y el cual rige para todos los proyectos que están actualmente activos y los que vienen, los que van a iniciar próximamente. Tengo entendido que los nuevos interventores, ustedes como nuevos interventores van a tener proyectos tanto del Operador Nacional 2019 y algunos de la Nacional 2020. Para todos los anteriores aplica el acuerdo 0010 del 2019. Entonces, como para que lo tengan muy presente. Tenemos otro acuerdo que es el 003 del 2020, es un acuerdo realmente muy pequeño en contenido y simplemente habla de unas modificaciones que hace para el acuerdo 0010 del 2019 con respecto al tema de la pandemia, de todo esto de la emergencia sanitaria, donde el Fondo Emprender trata de acoplarse un poco o flexibilizarse un poco teniendo en cuenta todo este tema de la emergencia sanitaria. Entonces, digamos que es un acuerdo muy pequeño, simplemente abre la posibilidad para que el Fondo Emprender sea más flexible. Sin embargo, con respecto a este acuerdo, no se ha reglamentado, pues digamos que no hay un manual o instrucciones o procedimientos para reglamentarlo. Entonces, está ahí para la lectura, pero igual todavía no hay como reglamentación. Del acuerdo 0010, de este reglamento interno del Fondo Emprender, tenemos en este momento dos manuales que están vigentes. Manual de operaciones de agosto del 2018 y manual de operaciones de agosto de 2020. Esos manuales de operaciones también son muy importantes porque son los que, digamos, reglamentan o dirigen lo que tiene que ver con el acuerdo 0010, todos los dos, ¿cierto? En este momento estamos aplicando para los planes de negocios que están vigentes, o sea, los contratos de cooperación, perdón, que están vigentes, el manual de operaciones de agosto del 2018. Ese es el que estamos aplicando actualmente. Sin embargo, para los proyectos, contratos de cooperación empresarial que van a iniciar ahora próximamente, muy seguramente les va a aplicar el manual de operaciones de agosto de 2020. Es decir, vamos a tener dos manuales para aplicar a uno a unos proyectos y otro a otros proyectos, entonces vamos a tener que tener mucho juicio para saber cuál aplicar. En el día de ayer, Dora les adelantaba que estamos haciendo unas consultas al operador de los recursos para que nos definan cómo vamos a aplicar, cuál vamos a aplicar de estos dos manuales para los proyectos nuevos. En teoría, el manual de operaciones de agosto del 2020 es el que les debe operar. Sin embargo, la interventoría de forma muy juiciosa y analizando con todo el equipo interventor, todos los interventores nos tomamos el tiempo de leer este manual y encontramos que habían algunas, digamos, contradicciones
incluso con el Acuerdo 0010 del 2019. Es importante advertir que el Acuerdo 0010 del 2019 está por encima y tiene que estar por encima de todos estos manuales. O sea, todos los manuales que se creen en el Fondo Emprender, instructivos y demás documentos que cree el Fondo Emprender, siempre tienen que ir no pueden ir en contravía del Acuerdo 0010. Y nos encontramos en este manual de operaciones con algunos aspectos. Obviamente no es todo el manual, pero sí algunos aspectos que tienen que revisar, especial el SENA, que finalmente es quien redacta la norma, para que los revisen y los clarifiquen. Hasta la fecha no nos han dado tal claridad sobre cómo se va a modificar o cómo van a corregir esos artículos que van en contravía con el Acuerdo 0010. Entonces, por eso estamos a la espera. De hecho, la semana pasada, Dora ya solicitó nuevamente, mediante un requerimiento oficial, que nos hicieran pues como la claridad. Pero digamos que en términos generales, los dos manuales en términos generales traen lo mismo, dicen lo mismo. Entonces, muy importante que todos empiecen por lo menos leyendo muy detenidamente el manual de operaciones de agosto del 2018. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. No. Listo. No, señora. Igualmente tenemos un manual financiero, que este también es de agosto del 2020, y pasa lo mismo que con el manual de operaciones de agosto del 2020, que estamos esperando que nos definan, porque también tiene algunas contradicciones, y eso pues no es posible en esta clase de normativa. Bueno. Como les digo, en este no vamos a ahondar porque realmente no le aplica a los proyectos que ustedes van a tener, entonces me lo voy a saltar. Bueno, como les decía, este acuerdo 0010 del 2019 es el reglamento interno del Fondo Emprender, ¿cierto? Es el que rige actualmente, aplica para todos los proyectos que tenemos vigentes con la UNAL y deroga pues en su totalidad ese que acabé de pasar, que era el acuerdo 06 de 2017, por eso ese no lo vamos a detallar en esta oportunidad. Aunque a ustedes les va a parecer como normatividad vigente, digamos que está vigente, pero para algunos proyectos que venían incluso con el operador pasado. Bueno, como les decía, este manual de operaciones, los manuales de operaciones hacen parte integral del acuerdo, ¿cierto? Por eso es que les digo que no pueden ir en contravía con este acuerdo. Bueno, digamos que ¿qué nos vamos a encontrar en términos generales en el manual de operaciones de agosto, en el manual de operaciones? ¿Qué nos vamos a encontrar de manera general? Vamos a ver los objetivos, los alcances, cuáles son los actores del Fondo Emprender, las condiciones generales de apoyo, de todo el proceso, la asignación y cómo es la ejecución de los recursos. Regula las relaciones de los actores del programa del Fondo Emprender, es decir, nos va a decir qué hace cada actor, qué función tiene cada actor en el proceso, llámense gestores, llámese operador de los recursos, llámese interventoría, llámese emprendedores. Entonces este manual nos define qué va a hacer cada una de estas personas en el proceso. Digamos que, como les digo, el manual materializa lo dispuesto en la ley. Bueno, muy importante decirles que este manual, principalmente este manual de agosto del 2020, tiene como eje principal el emprendedor. Y digamos que esa es la percepción que nosotros tenemos que tener en este proceso. En este proceso lo más importante de todos, o sea, el personaje o el actor más importante de todos es el emprendedor y a él nos debemos. Obviamente, como interventoría tenemos que hacer cumplir la normatividad, tenemos que hacer cumplir el contrato, pero siempre en dirección a los beneficios del emprendedor. Bueno, el presente manual tiene como alcance dar lineamiento y regulaciones frente al reglamento del Fondo Emprender, ya lo habíamos dicho, y a la norma que reemplace.
Bueno, acá ya vamos con el manual financiero, pero antes de pasar con el manual financiero, en este manual operativo, también que vamos a encontrar y que es muy importante para que ustedes lo lean. Digamos que vamos a ver todo lo que tiene que ver con las convocatorias y lo más importante, todo lo que tiene que ver con los indicadores de gestión y cómo vamos a evaluar como interventores esos indicadores de gestión que tienen a cargo los emprendedores y que deben de cumplir los emprendedores. Entonces, cómo debe ser el cumplimiento, cómo nos deben de evidenciar el cumplimiento de esos indicadores de gestión los emprendedores en el aplicativo del Fondo Emprender. Nos dice también este manual de operaciones las condiciones, por ejemplo, de condonación de los recursos. Muy importante para el momento de las mismas reuniones de alistamiento, cuando les tenemos que advertir a los emprendedores que existe la norma y que la misma norma define qué proyectos se condonan y qué proyectos no. Entonces, muy importante pues la lectura de esos ítems donde habla sobre las condiciones de condonación. Bueno, y también habla pues de los fines de las partes, que también va a ser muy importante que ustedes en las reuniones de alistamiento les digan a los emprendedores cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, ¿cierto? Que de hecho desde el mismo manual y desde el mismo acuerdo se delimitan. Bueno. Ahora sí, el manual financiero. Digamos que el manual financiero en términos generales, y para no dar mucha carreta, lo que hace es hablar de cómo es el contrato de cooperación empresarial que suscriben los emprendedores con las partes contractuales. Esto es el SENA y el operador de los recursos, esto es Universidad Nacional. ¿Cómo es ese contrato? ¿Qué condiciones tiene ese contrato? También nos habla de los temas de condonación y no condonación de recursos. En este manual financiero de agosto del 2020 trae algo muy novedoso para la interventoría, porque nosotros anteriormente solamente condonábamos, o se condonaba o no se condonaba un plan de negocios. Con este manual financiero de agosto del 2020 se abre la posibilidad a que existan condonaciones parciales, es decir, solamente un porcentaje y dependiendo de unas condiciones especiales que el mismo manual financiero las define. Entonces, muy importante la lectura de ese manual en esa parte. Como les digo, este manual, lo mismo que el manual financiero de agosto del 2020, apenas nos den vía libre desde el SENA Nacional, lo empezaríamos a aplicar con los proyectos que inicien o que tengan fecha acta de inicio próximamente, solamente para esos, porque como les decía, los que ya vienen, los que ya tuvieron fecha acta de inicio del año pasado, vienen es con el de agosto del 2018. Pero para estos nuevos proyectos, digamos que la interventoría también tiene dentro de sus tareas generar protocolos, nuevos protocolos para lo que va a ser la parte de condonaciones parciales, porque como les digo, es un tema novedoso y entonces es un nuevo reto para nosotros como interventores porque vamos a tener que tener muchas variables pendientes para poder evaluar si esa condonación la podemos hacer parcial y qué porcentaje podemos condonar o si va a ser total. Entonces tenemos un reto para la interventoría con este nuevo manual financiero. No sé si alguna pregunta hasta acá. No. Bueno, perfecto. Como les decía, el acuerdo 003 simplemente... ¿Sí? Bueno, este acuerdo 003 lo que hace es modificar parcialmente el acuerdo 0010, pero por estos temas de pandemia, bueno, ya también hablamos de eso. Hasta acá el tema de la normatividad del Fondo Emprender. Sin embargo, hay un aspecto supremamente relevante que ustedes tienen que tener en cuenta en cuanto a la normatividad del Fondo Emprender, y es que la interventoría, además de hacer valer pues todas estas normas, acuerdos, manuales, instructivos, que hace parte también integral de los contratos, tenemos que vigilar que se cumpla ese contrato de cooperación empresarial que suscriben cada uno de los emprendedores. Entonces, la primera tarea también que tenemos nosotros cuando nos asignen ese plan de negocios es revisar esos contratos de cooperación empresarial. ¿Qué dicen esos contratos de cooperación empresarial?
porque finalmente la interventoría de la Universidad de Antioquia lo que hace es hacer cumplir ese contrato. Y ustedes se van a dar cuenta en esos contratos de cooperación empresarial que dicen, obviamente, que hace parte integral del contrato toda esta normatividad. Entonces es función de la interventoría hacer cumplir todo integralmente. Por eso les decía, siempre remítanse primero que todo al contrato de cooperación empresarial y al acuerdo 00010, que digamos que delimita pues como todas las actuaciones del proceso. Bueno, hasta acá la normatividad, pues como les digo, es un esbozo muy general, no entramos a ahondar en cada uno de los artículos porque realmente no nos daría el tiempo, pero yo sé que va a ser un trabajo que muy juicioso ustedes van a hacer y que seguramente desde acá, desde la coordinación, vamos a abrir otros espacios para debatir pues como esos artículos, si tienen dudas, inquietudes, y muy seguramente, para mí esto sí va a ser como de forma obligatoria, hacer una reunión cuando desde el SENA y desde la Universidad Nacional nos definan que vamos a poder aplicar ese manual operativo del 2020, para que lo volvamos a mirar, a analizar, si ellos les hicieron algunas modificaciones, entonces mirar esas modificaciones y sobre todo pues vigilar que nuestros emprendedores den cabal cumplimiento. Bueno, ese es el tema de la normatividad. Lady. Sí, señor. Qué pena. Lady, es que no te alcancé a entender al inicio de la reunión. En cuanto al orden jerárquico de la normatividad, no sé si estoy bien. El acuerdo 10, ese es el que prima. Sí, exactamente. Prevalece, el acuerdo está por encima de los manuales, de los demás protocolos, de los demás instrumentos que se creen en el Fondo Emprender. Todo debe ir encaminado con ese acuerdo 0010 del 2019. Ese es el parámetro. Entonces, por eso les decía que el manual de operaciones del 2020, la interventoría muy juiciosamente lo leímos todos los interventores, hicimos una mesa de trabajo muy productiva y revisamos que algunos artículos, muy pocos, pero algunos artículos van en contravía de ese acuerdo y eso no se puede permitir, ¿cierto? ¿Por qué no? Pues, o sea, digamos que el principal en orden jerárquico, por así decirlo, es ese acuerdo 0010 del 2019. Perfecto. Y una segunda cosita, entonces, en cuanto a lo de los manuales financieros y el otro operativo de agosto del 2020, ¿esos entrarían entonces a aplicar para los nuevos contratos? Exactamente, para estos proyectos, los proyectos que a la fecha no tienen acta de inicio, o sea, los que apenas van a suscribir acta de inicio. Para los demás, listo, y gracias, eso, Lady. Bueno, de pronto se me había pasado, gracias por esa pregunta, porque mire que caen en cuenta de cosas que de pronto no advierte. Para los demás proyectos que ya suscribieron acta de inicio desde el año pasado, sigue aplicando el manual operativo de agosto del 2018. ¿Y por qué sigue aplicando ese manual? Es por un tema de transición que el mismo manual lo define, y por el principio de favorabilidad, ¿cierto? Si estos proyectos cuando presentaron, o sea, proyectos no, si los emprendedores cuando se presentaron a esa convocatoria, el manual que estaba vigente o que ellos pudieron ver era el manual de agosto del 2018, pues se supone que se deben de regir por ese manual de agosto del 2018 y no otro. O sea, no les podemos venir a cambiar ya en la ejecución el manual que les va a aplicar, ¿cierto? Pero es por un tema de favorabilidad. También analizábamos en su momento, espero no enredarlos mucho con eso, si de pronto era más favorable este manual operativo del 2020 y el manual financiero del 2020, porque como les decía, trae aspectos novedosos por el tema de la pandemia que podrían llegar a favorecer a los emprendedores que vienen actualmente en ejecución. Sin embargo, es un tema que todavía está en discusión con la jurídica del SENA Nacional y estamos esperando que, como les digo, que nos definan esa definición. Pues yo creo que la deben de estar dando de esta a la próxima semana, porque obviamente es algo urgente. Entonces ya estaríamos con ustedes nuevamente hablando de ese tema. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, ya así pues, mejor dicho, cambio total.
vamos a hablar de los diferentes conceptos que debe entregar la interventoría. Es decir, que ustedes como interventores se van a enfrentar. Muchos de ellos se van a enfrentar desde el principio del proceso. Es decir, cuando les van a ir a hacer incluso la reunión de alistamiento, ya ustedes van a empezar a notar que se van a poder enfrentar a estas situaciones, que las vamos a empezar a ver. ¿Qué conceptos, en términos generales, porque pueden haber otros, pero qué conceptos principalmente debe de realizar la interventoría en este proceso? Vamos a ver conceptos para trabajar desde la casa, conceptos para cambio de municipio y conceptos para cambios significativos al plan operativo. O sea, no es para todos, que cada emprendedor que quiera cambiar el plan operativo siempre vamos a tener que meter conceptos, no. Simplemente para cambios significativos. ¿Qué significa cambios significativos? Aquel emprendedor que tiene el plan operativo inicial y que definió que iba a tener, por decir algo, 50 millones para maquinaria porque era supremamente importante y era una maquinaria con unas condiciones específicas para cumplir con esa producción y esas metas de ventas que se propuso desde la formulación de su plan de negocios, llega y nos dice en la primera visita, no, señor interventor, ya esa maquinaria no. Imagínese que me encontré una maquinaria súper buena, ya no vale 50 sino 20 millones, claro, ya no tiene estas características sino estas otras, entonces ya, o llega, o peor aún, el emprendedor que dice, no, yo ya me conseguí una maquinaria de segunda, ya la tengo acá, no necesito plata para maquinaria, entonces todos esos 50 millones la nómina o para otros gastos preoperativos, ¿cierto? Eso es un cambio significativo. ¿Por qué es un cambio significativo? Porque probablemente me va a hacer modificaciones en lo que el emprendedor tuvo en su plan de negocios, ¿cierto? De cómo iba a ser sus productos, de la calidad de sus productos. Entonces, esos cambios significativos, solamente esos, va a haber la necesidad de que la interventoría emitamos conceptos, si estamos de acuerdo o no, y para trasladarlos al operador de los recursos, quien finalmente dirá si está de acuerdo con nuestro concepto o por el contrario va a pedir documentos adicionales para que el emprendedor finalmente pueda hacer ese cambio. Listo. En general, para estos conceptos de interventoría, por pacto contractual entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, se estipularon 5 días calendario para la entrega de estos conceptos. 5 días calendario. Estos conceptos los hacen ustedes como interventores, entonces el interventor debe entregar coordinación estos conceptos en los 3 días calendarios de cuando se genere la solicitud o el cambio, o sí, la solicitud. Tenemos 3 días calendarios desde que te entreguen esa solicitud. Ahorita vamos a ver cuándo exactamente empiezan a cumplir esos 3 días. ¿Por qué solamente 3 días y tenemos 5, van a decir ustedes? Contractualmente, porque la coordinación de la universidad necesita también mirar esos documentos, mirar ese informe, ese concepto que ustedes están emitiendo, revisarlo, mirar si de pronto necesita información adicional, si necesitamos ajustes para entregar un producto de calidad a la Universidad Nacional. Entonces, por eso apenas ustedes tienen 3 días hábiles para entregar todo lo que tiene que ver con conceptos, informes por conceptos. Bueno, ya vamos a empezar a ver como cada uno de estos conceptos que estamos viendo acá. Bueno, concepto para trabajar desde casa. Realmente yo diría que ya esto casi no nos va a suceder, de pronto excepcionalmente, porque yo creo que ya más que todo con el tema de las vacunas y que ya paulatinamente digamos que toda la economía se ha estado estabilizando y ya entrando pues en operación en términos normales, entre comillas, digamos que ya estas solicitudes no se dan casi, pero todavía se han venido dando. ¿Por qué solicitan los emprendedores trabajar desde casa? Por el tema de la pandemia, porque tienen un proyecto cuyas condiciones les facilitan trabajar desde la casa, que a pesar que ellos en su plan de negocios establecieron que iban a trabajar desde un local comercial
con unas características específicas, digamos que por esas condiciones de la actividad comercial que desarrollan, es factible que la puedan desarrollar desde la casa y que por temas de estos de la pandemia y del desplazamiento y del aislamiento que tuvimos y que hemos tenido y las diferentes cierres que se han dado en algunos municipios por el tema de los picos de la pandemia, pues les resulta más favorable trabajar desde la casa que no desde un local donde tienen que pagar un arrendamiento y que finalmente va a permanecer cerrado la mayoría del tiempo. Pero entonces por eso les digo, este es opcional, de pronto puede llegar el caso, pero yo creería que ya no, cada vez ya se reactiva más la economía, entonces no sería tan necesario. Sin embargo, lo comentamos por encimita en caso de que les pueda tocar. Simplemente para trabajar desde la casa, como les digo, tienen que haber las condiciones, que su plan de negocios dé las condiciones tipo, digan ustedes, la empresa de publicidad, el emprendedor que tiene una empresa de publicidad y que realmente la puede hacer desde la casa, ¿cierto? Que desde sus equipos electrónicos puede hacer la función y todo lo puede hacer virtualmente, pueda comercializar todo virtualmente. Entonces, para estos casos, solo para estos casos, podría ser factible dar los permisos para trabajar desde la casa, ¿cierto? ¿Quién hace la solicitud? Obviamente el emprendedor. Hay un micrófono por ahí prendido, no sé si es que hay alguna preguntita, como no veo las manitos ni nada, me cuentan. Sí, soy Elizabeth. También se puede dar en el caso de la convocatoria de discapacidad. Elizabeth, pues ya ahí tenemos que mirar las razones por las cuales va a solicitar trabajar desde la casa. Digamos que este ha sido un tema excepcional por temas de pandemia, ¿sí? Digamos que esto no lo hacemos nosotros eventualmente, pero muy seguramente puede ser el caso por temas de discapacidad, de pronto el mismo emprendedor desde su plan de negocios contempló trabajar desde la casa, ¿cierto? Sí. Si tenemos esas razones y esa justificación, ni siquiera habría que emitir concepto, porque si el mismo emprendedor lo formuló desde su plan de negocios, pues digamos que no tendríamos que solicitar el permiso. Ya es que tú muy juiciosamente leas el plan de negocios y pues si lo solicito para trabajar desde la casa, ok, y ya si en la visita, la reunión de alistamiento, primera visita de interventoría te formulan esa inquietud, ya si quieres lo analizamos conjuntamente y miramos entonces cómo damos el trámite. Pero como les digo, esto fue por temas especialmente COVID-19. De la pandemia. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces gracias. El emprendedor tendrá que hacer con gusto. El emprendedor tendrá que hacer la solicitud, ¿cierto? Una solicitud formal, diciendo las razones, como les digo, sustentadas en el tema de la pandemia, por qué se le ha dificultado, justificar cómo desempeñará esas actividades desde su casa de manera virtual, y la interventoría muy juiciosamente tendrá que revisar que en el plan de negocio se den esas facilidades para trabajar desde la casa. Bueno, ¿qué se le debe advertir al emprendedor? Y ahí lo coloco como una nota. Se le debe advertir que debe cumplir con toda la documentación mínima exigida por el instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender, ¿cierto? En el instructivo de pagos que ustedes ya han tenido la oportunidad de mirar en las diferentes reuniones, hay un capítulo, o un artículo, perdón, sobre el tema del arrendamiento. Y dice que para las personas que van a trabajar, por ejemplo, desde la casa, de todas formas tienen que cumplir con unos documentos mínimos. No es porque va a trabajar desde la casa, no tiene que presentar documentación sobre el local o el espacio en el cual está trabajando, no. Ellos sí tienen que entregar unos documentos mínimos, entre ellos, por ejemplo, el certificado de uso de suelos. Entonces, miren qué factor tan importante. Es decir, si un emprendedor quiere trabajar desde la casa, es porque esa actividad va acorde para desempeñarla en su casa. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una fábrica de zapatos y se va a trabajar desde la casa, pues eso es improcedente, a no ser que trabaje en una parte industrial y que le puedan dar un uso de suelo satisfactorio para que pueda desempeñar esa labor productiva. Entonces, lo primero que se le debe advertir al emprendedor es eso. Un uso de suelo le saldría favorable para esa actividad que usted va a desarrollar en su casa. Y si le dice, no, entonces definitivamente
independiente de los temas de pandemia, toca obligatoriamente buscar un local que cumpla con esas condiciones. ¿Hasta ahí preguntas? No. Listo, entonces, ¿cuál es el informe? El informe que ustedes van a emitir o el concepto que ustedes van a emitir, ya tenemos los formatos previamente establecidos. Son unos formatos, digamos, muy amigables, donde ustedes simplemente van a depositar toda la información del plan de negocios. El que cojan como ejemplo, sígalo a cabalidad, no inventemos pues como mucha información. Vamos a colocar la solicitud del emprendedor o la emprendedora y las consideraciones de la interventoría, ¿cierto? De acuerdo a lo que vemos en el plan de negocios y de acuerdo a todas las cosas que les acabo de advertir en cuanto al espacio o las condiciones físicas del inmueble donde va a trabajar. Entonces sería ya como eso, y acá simplemente le estamos dando una recomendación. Solamente le estamos dando una recomendación al operador de los recursos y al SENA Nacional para que X empresa, X emprendedor pueda trabajar desde su domicilio particular. Muy importante, todo este permiso para trabajar desde la casa es un permiso temporal, temporal. De hecho, a las personas que se lo han dado, que realmente no son muchos, teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que tenemos, no son muchos los que están en este momento con permiso para trabajar desde la casa, solamente les dieron un plazo, inmediatamente se restrinja el tema perdón, apenas terminen las restricciones de pandemia, les dan 2 meses adicionales más para que ellos ya presenten toda la documentación de un local en las condiciones que ellos les estipularon en su plan de negocios. Entonces no es que ya todo el plan de negocios se fue ya trabajando desde la casa, no, esto es un permiso que se les da temporalmente. Estos informes ya ustedes los diligencian, como les digo, tienen 3 días para mandarlos desde que el emprendedor les entregó a ustedes la solicitud para trabajar desde la casa. Desde ese momento, ustedes cuentan con esos 3 días para que la coordinación tenga 2 días adicionales para poder revisar, solicitar ajustes que sean necesarios y poder enviar en el plazo establecido al operador de los recursos. Bueno. Eso hasta ahí. Listo. Otro concepto, que este también muy seguramente les va a tocar para los que van a empezar a hacer visitas, primeras visitas, es el concepto para cambio de municipio. En el día de ayer, tanto Adriana como Dora ya les enfatizaba a ustedes que un emprendedor para cambiar de municipio, según el municipio que dijo en su plan de negocios, tiene que hacer una solicitud. Esta solicitud, muy importante advertirle a todos los emprendedores, incluso desde la reunión de alistamiento, solo podrá ser aprobada o ser analizada si, solo si el NBI para el municipio al cual desea trasladarse es igual o mayor al que había estipulado en su plan de negocios. Si no es así, pues simplemente no es permitido. Bueno, entonces, bueno, otra cosa muy importante, todos estos conceptos de los cuales les estoy hablando, muchachos, no se realizan sino hasta que el proyecto tenga acta de inicio. Antes no hacemos, la interventoría no emite ninguna clase de informe. Entonces, que llegaron a una reunión de alistamiento, el emprendedor les puede decir, señor interventor, yo tengo deseos de hacer cambio de municipio. Pues le podemos dar las pautas, ¿cierto? Le vamos a decir que existe un protocolo, que ayer de pronto hablamos un poquito de él, pero ahorita vamos a entrar, que existe un protocolo para hacer cambio de municipio que lo debemos de cumplir, pero si él realiza la solicitud antes de la fecha de acta de inicio, la interventoría no va a emitir un informe, no va a emitir un concepto. Hasta tanto no tenga fecha de acta de inicio, no lo vamos a hacer. Entonces eso hay que advertírselo a los emprendedores porque ellos impacientan un poquito y desde que le advertimos eso en la reunión de alistamiento ya están mandando solicitudes de conceptos. Y realmente nosotros no tenemos la obligación contractual de emitir un concepto y obviamente la competencia para emitir un concepto hasta que ese proyecto no tenga fecha de acta de inicio.
Bueno, entonces, como les decía, hay un protocolo establecido para cambio de municipio. Porque se me saltó hasta acá. Vengo con ustedes. Hay un protocolo establecido para el cambio de municipio. De hecho, hay varios protocolos que vamos a ver en este momento. Eliana, yo creo que ya compartió en el Drive estos 4 protocolos que hoy vamos a ver, varios de estos, en este caso el de cambio de municipio. Ese protocolo ustedes muy juiciosamente se lo van a leer. Y siempre que un emprendedor nos esté diciendo, necesito cambiar de municipio, ya sabemos que existe este manual o derrotero para hacerlo cumplir por parte de los emprendedores, y obviamente que nosotros también tenemos que cumplir, porque entre los lineamientos o obligaciones de la interventoría está la de emitir ese concepto. Entonces, acá tenemos pues este protocolo. Bueno, al emprendedor se le van a solicitar unos documentos mínimos, que ahorita los vamos a mirar, para poder emitir este concepto para cambio de municipio. Pero hasta tanto no estén todos esos documentos que les vamos a pedir para ese cambio de municipio, nosotros no podemos emitir el concepto. Entonces, yo les hablaba a ustedes que la interventoría, me tomo un poquito de agüita, la interventoría cuenta con 5 días calendario para emitir este concepto una vez el emprendedor hace la solicitud. Pero esa solicitud tiene que estar completa, es decir, no basta con el documento mediante el cual formalmente le está diciendo necesito cambiar de este municipio a este otro municipio por estas razones, sino que adicionalmente el protocolo, ahora lo vamos a ver, pide otra serie de documentos. Hasta tanto no estén todos esos documentos cargados en la plataforma, en este caso en la actividad de documentos legales, hasta tanto no esté la totalidad de documentos, nosotros no podemos emitir ese concepto. Entonces, cuando empiezan a contar los 5 días, en este caso los 3 días para el interventor, una vez estén todos esos documentos. Si yo voy y miro, hago el checklist de ese protocolo y digo, ve, te falta este documento, el certificado de libertad y tradición, por decir algo. Y el emprendedor, a pesar de que me mandó la solicitud el 1 de enero, ese certificado, que era lo único que le faltaba, me lo montó el 10. Desde el 10 de enero empiezan a contar esos 3 días para yo emitir el concepto, porque necesito toda esa información para poder pronunciar, y lo exige el protocolo. Bueno, entre los pasos que exige el protocolo es esa comunicación escrita por el emprendedor, es decir, esa solicitud formal, muy importante, debe decir al municipio al cual solicita trasladar la ejecución del plan de negocios, una justificación muy clara, que diga por qué me estoy trasladando, ya sea por términos, porque es muy costoso ya en el municipio donde yo había dicho, subieron, no sé, por el tema de pandemia ya subieron mucho los arrendamientos, o el local que tenía entre ojos ya lo cogieron y ya no encuentro otro que cumpla con esas características en este municipio. O sea, pueden pasar infinidad de cosas, pero el emprendedor lo debe sustentar muy bien, lo debe justificar muy bien, diciendo cuáles son las ventajas, las oportunidades para poder cambiarse. Tiene que hablar si allá sí hay mercado, en el aspecto comercial, que cumpla con la normatividad y los requisitos. O sea, entonces mire que tiene que hacer un estudio muy juicioso de las ventajas por las cuales se va a cambiar de municipio. Bueno, como les decía, hay unos documentos mínimos que exige el instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender, que están en el numeral 2.1 de ese instructivo de pagos, que el emprendedor nos debe entregar. Entonces, entre ellos, certificado de libertad y tradición no mayor a 30 días, del día que les van a anexar ese documento en plataforma, el uso de suelos, el documento suscrito por el emprendedor, el que manifieste que revisó la calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble. Bueno, en términos generales, esos documentos son los mínimos que él debe de suministrar para que pueda solicitar el cambio de municipio. Hay algunos emprendedores que incluso nos entregan el contrato de arrendamiento.
¿cierto? Pero digamos que muy arriesgados ellos, que nos montan ya un contrato de arrendamiento cuando ni siquiera les hemos aprobado el cambio de municipio. Sin embargo, si nos anexan el contrato de arrendamiento, bien, lo tenemos en cuenta para nuestro análisis, pero no es requisito, porque finalmente no le hemos aprobado ese municipio como tal. Lady, quería hacerte una pregunta, qué pena con Juan Camilo. Sí, Juan Carlos. Única, los 5 días comienzan a contar cuando el emprendedor presenta toda esa documentación. Toda esta documentación, exactamente, toda esta documentación que nos exige el protocolo. Por ejemplo, mira, acá vamos a ir, los que acabamos de ver, y este paso 2, que es la comunicación emitida por la unidad de emprendimiento. Deberían haber 2 comunicaciones, ¿cierto? La de la unidad de emprendimiento, donde está el emprendedor adscrito, donde el municipio inicial, y otra de la unidad de emprendimiento del municipio al cual está pidiendo traslado, ¿cierto? De esa unidad de emprendimiento proveedora, donde están diciendo, sí, yo avalo que este emprendedor se cambie, me parece que es válido, que en todos los aspectos de mercadeo comercial, normatividad cumple, y de esa otra unidad de emprendimiento que lo está recogiendo, o que, bueno, recogiendo no suena como acogiendo mejor, que lo está acogiendo diciendo que sí, que acepta el plan de negocios y que también le parece viable técnicamente y aceptable todo lo que él dijo en esa solicitud, ¿cierto? Entonces serían 2 comunicaciones. Sin embargo, tenemos muchos casos donde, como los municipios son tan cercanos, realmente es la misma unidad de emprendimiento. O sea, el protocolo habla de 2 comunicaciones, pero si es la misma unidad de emprendimiento, la proveedora y receptora, con una sola comunicación hay, pero debe de ser muy claro que ellos digan en esa comunicación, yo soy la misma unidad de emprendimiento proveedora y receptora y estoy de acuerdo con todo lo que dice el emprendedor. Entonces, este documento también es supremamente importante que el emprendedor lo anexe para poder contar esos días que tengo yo para emitir el concepto, porque es una herramienta muy importante para mi análisis como interventor y obviamente un paso del protocolo, que no nos podemos saltar. Bueno, acá la comunicación de la unidad de emprendimiento receptora. Ya una vez recibida toda esta documentación, entonces ahí sí, nosotros realizamos el análisis correspondiente para poder emitir ese concepto, ¿cierto? Entonces ahí miramos, hacemos el análisis del cumplimiento de la regla de decisión, entonces de la que les decía al principio, ¿cierto? Que ese NBI de ese municipio al cual él se va a trasladar sea superior o igual al cual él estaba o contempló en su plan de negocios, ¿cierto? Si ya ese NBI, digamos que tachamos eso, ya empezamos a revisar la demás documentación y vamos mirando como todo. El concepto que nosotros tenemos para el cambio de municipio, digamos que también es como muy claro, también este es el formato que ustedes van a diligenciar para hacer ese concepto. Vamos a hacer, digamos que tenemos como el derrotero de todos esos pasos. Acá hacemos primero, solicita cambio de municipio de tal municipio a tal y cumple, ¿cierto? Bueno, listo, tachado, vamos para el otro. Presenta la siguiente su justificación, perfecto. Y la vamos a detallar. Muy importante cuando estemos haciendo estos conceptos, cuando estamos hablando y estamos colocando las palabras del emprendedor, todo va en cursiva, ¿cierto? Porque estamos colocando textualmente la justificación que está diciendo el emprendedor, entonces en cursiva, eso es una parte del emprendedor, todo eso lo tomamos de esta solicitud del emprendedor, hicimos el análisis de todos esos documentos que nos exigía el instructivo, como certificado de libertad y tradición, ¿cierto? En este caso, bueno, necesitaban muchos certificados, el uso de suelos, estamos diciendo, documentos suscritos por la emprendedora, todos esos documentos que ya vimos que requería el instructivo de pagos para el arrendamiento. Muy importante, cuando estemos hablando acá de esos documentos, de certificado de libertad y tradición, si nos anexó contrato, aunque no sea necesario, pero no nos anexó contrato, del uso de suelos, que siempre veamos un registro que asocie el inmueble. Es decir, uno ve certificados de libertad y tradición
donde la matrícula inmobiliaria, bueno, es la matrícula inmobiliaria XXX, y vamos al uso de suelos y no hay registro de esa matrícula, o sea, no sabemos si ese uso de suelo, si es para ese local en específico. Entonces, que en el uso de suelo, muy importante, que también hagan alusión a ese número de matrícula que está en ese certificado de libertad y tradición, o en su defecto, si en ese certificado de libertad y tradición dice claramente la dirección del inmueble, pues en ese uso de suelos también esté claramente definida la dirección. Es decir, que haya asociación en todos esos documentos, que efectivamente todos esos documentos hacen parte del mismo predio. Porque nos ha ocurrido que hay veces dicen, no, acá dice el número de matrícula, pero no dice la dirección. En el uso de suelos ya sí dice la dirección. En el contrato de arrendamiento puso una dirección diferente. Entonces, eso no es bueno. Y si estamos hablando del mismo inmueble, entonces al revisar esos documentos, hacer también ese estudio juicioso de que si me estén hablando del mismo inmueble. Y ya relaciono pues como toda esa información y finalmente vamos a decir si consideramos como viable o inclusive no viable, no siempre es viable. Nos ha tocado emitir informes diciendo no es viable y no recomendamos que se cambie de municipio por X o Y razón. Entonces ya le decimos, y acuérdense que esto es una mera recomendación que le damos al operador de los recursos y al SENA Nacional. ¿Preguntas hasta ahí con lo que tiene que ver con el cambio de municipio? No. Bueno. Listo. Hay otros, ya estos no son conceptos, sino que los tomamos como informes técnicos de respuesta. Digamos que tenemos un poquito más de días para responder estos informes técnicos de respuesta y se dan especialmente cuando nos formulan una petición, cuando hay derechos de petición. Bueno, digamos que a nosotros nos van a colocar petición por muchos motivos, ¿cierto? Hay una norma de carácter nacional, que es la Ley 1755 del 2015, que regula el derecho de petición, donde dice que todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas, y la interventoría pues no es la excepción que nos lleguen derechos de petición. Esto es lo más habitual en estos casos, donde muchos emprendedores de pronto porque tienen otras expectativas, porque ya les empieza a parecer el proceso un poquito difícil para ellos y todo eso, entonces muchas veces realizan derechos de petición quejándose ya sea del proceso o simplemente pidiendo aclaración del proceso, ¿cierto? Entonces en este caso la interventoría pues deberá responder en forma legal. Entonces, como les digo, esto es una ley de carácter nacional, entonces no podemos evadir esa responsabilidad. Esa ley, además de que la ley tiene unos términos perentorios para nosotros poder responder a esos derechos de petición, el contrato que suscribió la Universidad de Antioquia con el operador de los recursos también se comprometió con unos términos inclusive menores para que nosotros emitamos respuestas, se la entreguemos al operador y ellos vean la respuesta que le vamos a dar al emprendedor. Entonces, como les digo, cuando nos lleguen esas solicitudes, pues son comunes, pero tampoco pues es el diario de la interventoría, para que tampoco se asusten, pero les puede llegar. Cuando nos llegan estos derechos de petición, tenemos que correr para la respuesta. Entonces, se van a comunicar con el equipo de coordinación, ya les dirán, entonces direccionarán, Dora direccionará así con nuestra compañera Yodali o conmigo, para ver cómo les damos soporte a ustedes para dar una respuesta efectiva y de fondo, como debe de ser la respuesta a los derechos de petición. Bueno, como les decía, ¿qué puede solicitar, por ejemplo, un emprendedor? Bueno, y no solamente los emprendedores, acá nos han llegado derechos de petición incluso de terceros, clientes, proveedores, personas, terceros del proceso, nos han solicitado mediante derecho de petición o nos han hecho algunas consultas. A eso también hay que darle trámite, como les digo, es una responsabilidad que tenemos nosotros. Ustedes nos pueden pedir reconocimiento de un derecho, requerir información, consultas. Una queja es un derecho de petición, un reclamo es un derecho de petición.
Bueno, como les decía, la ley estipula unos plazos. En este caso, pues para estas peticiones que hemos hablado acá son 15 días, cuando se trata de petición de documentos y de información 10, pero nosotros contractualmente pactamos con la Universidad Nacional y nos comprometimos con ellos que esos informes de las respuestas a los derechos de petición se los entregamos en 3 días calendario. Entonces, nosotros, ¿qué le decimos a los interventores? Inmediatamente nos lleguen o nos notifiquen el derecho de petición, el interventor cuenta con 3 días calendario. Si tienen alguna imposibilidad para cumplir con los términos de 3 días, ya los discutimos, pero en términos generales son 3 días, ¿cierto? Para que ustedes nos manden el informe, porque realmente cuando nosotros hacemos la revisión, vemos que de pronto falta claridad, o que tan bueno, mejor incluirle más información para que sea más claro, para responderle más de fondo, que sea más preciso, y que no se nos vuelva de pronto un círculo vicioso, porque cuando respondemos mal un derecho de petición, entonces nos llega el otro, o muchas veces, incluso cuando se responde mal un derecho de petición, o no se responde, o se responde inoportunamente, se puede generar una tutela, ¿cierto? La persona puede poner una tutela porque es un derecho fundamental. Entonces puede interponer una tutela. Entonces miren que se nos va agrandando como el problema. Entonces la idea es atacar las cosas de fondo desde el principio, responder de fondo muy bien, muy claramente, para evitar que esto se nos vuelva ese círculo vicioso. Ustedes cuentan, muchachos, para que no se asusten, con todo el apoyo de nosotros, con todo el apoyo de la coordinación. Digamos que acá ya hemos tenido mucha experiencia con la respuesta a estos derechos de petición, entonces todo el apoyo para ustedes. Obviamente, para darlos y que, digamos, sea más fácil dar respuesta a los derechos de petición, sí tenemos unas recomendaciones para hacerles, precisamente para minimizar que nos lleguen derechos de petición. ¿Cómo podemos minimizar que nos lleguen derechos de petición? Siendo muy claros, precisos y oportunos con la respuesta a los avances y a los correos electrónicos que nos envían los emprendedores. Ustedes ya saben, pues mirando el instructivo de pagos, que nosotros tenemos unos tiempos muy claros para responderle a los emprendedores los avances. Por favor, no nos pasemos de esos plazos. Pasarnos de esos plazos genera casi siempre un derecho de petición. O no solamente cuando no respondemos en esos plazos, no simplemente que respondimos con evasivas o no fuimos claros, no dimos la información de forma completa, también nos van a generar derechos de petición. Entonces, para evitarnos todo eso, cuando estemos respondiendo, nos vamos a acordar, no, que perder un derecho de petición, mejor le respondo de fondo este avance al emprendedor, que le quede totalmente claro, y así nos evitamos todas estas peticiones que nos van a generar un poquito más de trabajo porque nos implica realizar un informe técnico de respuesta. También, ¿cómo vamos a evitar estos derechos de petición? Siendo amables, respondiendo con claridad a las preguntas realizadas por los emprendedores, por todos los medios. Es inevitable, van a llegar momentos de cortes de pagos, cortes de avances, que el interventor tiene muchas cosas que hacer y tiene de pronto muchas llamadas, entonces sí habrá que responderle con sutileza al emprendedor y ahí haciendo uso de nuestras habilidades blandas para decirle al emprendedor en forma resumida o concisa la información que nos está solicitando, o si no lo puedo atender en ese momento, explicarle por qué no, ¿cierto? Seamos siempre muy atentos con los emprendedores. Como les decía, desde los manuales y desde los acuerdos, el eje principal es el emprendedor. Eso no significa que no lo vamos a exigir, eso no significa que nosotros no nos podamos equivocar como interventores, pero siempre teniendo pues como esa premisa. Bueno, en caso de dudas, bueno, lo que ya les he reiterado y se lo seguiré reiterando, en caso de dudas, siempre hablar con el equipo de coordinación, llámese coordinación técnica, coordinación administrativa. Siempre tengo duda, mejor pregunto para no responder una cosa que no es, o responder con evasivas, o hacer caer en error al emprendedor, porque yo en este momento no sé. Uno hay veces tiene que darse la pela, nosotros no nos la sabemos todas, uno simplemente dice, emprendedor, déjeme, yo consulto eso y le doy una respuesta clara, porque la verdad tengo dudas respecto a ese tema. Igual nos pasa a nosotros desde la coordinación, tampoco nos las sabemos todas, hay unos casos demasiado específicos que nos toca hasta hacer prácticamente mesa de trabajo para entre todos mirar
cuál es la mejor solución a cada uno de sus problemas. Entonces, para que no les dé pena preguntar, que eso es normal en este proceso y nos puede evitar muchas cosas. Bueno, para responder la petición o queja, entonces, utilizar el formato que les va a entregar la interventoría, que es un informe técnico de respuesta, como muy semejante al formato que estamos viendo acá de conceptos, se parece también mucho, donde va la solicitud del emprendedor y las consideraciones de la interventoría, ¿cierto? En las consideraciones de la interventoría vamos a hablar de cada uno de esos aspectos que hacen parte de la petición o aspectos no hechos que hacen parte de la petición, entonces los vamos a enumerar uno a uno. Si el emprendedor me está diciendo es que el día X tal no me quiso responder el correo que yo le mandé, me lo vino a responder 15 días después, entonces bueno, hagamos trazabilidad de la actividad, efectivamente qué pasó, si fue que no le di respuesta o fue que sí le di respuesta pero al emprendedor fue que no le gustó la respuesta, entonces todo eso lo vamos a documentar y lo vamos a contar. Si tenemos pruebas como pantallazos, como el correo electrónico, todas esas pruebas se las vamos a entregar a la coordinación de interventoría o van a ser anexos a este informe de respuesta para que quede claro que la interventoría sí le respondió y otra cosa fue que al emprendedor no le gustó la respuesta, pero que la interventoría sí cumplió con responder. Porque muy importante, cuando se quejan los emprendedores, no siempre es por la mala labor que hace el interventor. Muchas veces también se quejan simplemente porque no están de acuerdo con ese proceso, les parece muy dispendioso, les parece muy largo y quisieran pues como recortar los pasos, pero finalmente la interventoría no lo puede hacer. Hay cosas que definitivamente no podemos ceder y nos tocará responder varios derechos de petición diciendo, sí señor emprendedor, el instructivo lo dice así y la interventoría lo está exigiendo tal cual lo exige el instructivo, o tal cual lo exige la norma, o tal cual está en el contrato de cooperación empresarial, entonces ya lo comentaremos. Como les digo, no se me asusten que cuentan con toda la ayuda de la coordinación. De hecho, nosotros lo que hacemos siempre es, deme la trazabilidad, interventor, deme la trazabilidad, qué ocurrió, qué llamadas hizo, cómo fue la relación con él, qué pasó, cuénteme la versión de los hechos. Y ya con eso empezamos a armar como toda esta respuesta, tanto con los hechos como desde la parte técnica, tanto con los aspectos legales. Bueno, ya, si cuenta con evidencia, mandarla, ya se los dije. Bueno, chicos, hasta ahí pues como lo que tiene que ver como con derechos de petición. Ah, también tengo otro temita, pero para ese sí no tengo plantillita. Sin embargo, acá lo vamos a mirar, que es el tema de los informes de reintegro. ¿Qué es un reintegro? Cuando les hablo de reintegro, ¿qué les estoy diciendo? Nos vamos a encontrar en el proceso que un emprendedor, por decir algo, ejecutó recursos para una máquina, por decir algo. Una máquina XY. Y en la visita me doy cuenta que no tiene la máquina XY, sino que tiene la máquina XZ. Entonces, señor emprendedor, usted hizo un trámite para solicitar con recursos del Fondo Emprender la máquina XY, no la máquina XZ. En ese orden de ideas, usted debe reintegrar esos recursos al Fondo Emprender. Reintegrar es reintegrar todo lo que le fue aplicado por la fiduciaria. Otro caso, al emprendedor que solicitó la máquina, esta misma máquina XY, pero resulta que esa máquina no le sirvió y le tocó devolvérsela al proveedor y el proveedor le dice, listo, no, pero no tengo más máquinas, entonces le voy a devolver la plata. Ese es un reintegro. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros decirle al emprendedor? Bueno, hay un formato, hay una cuenta bancaria que se les suministrará a ustedes en su momento, dependiendo pues del convenio y la convocatoria del plan de negocios, donde debe hacer el reintegro. Muy importante, antes de hacer esos reintegros, que les consulten a ustedes para que conjuntamente con coordinación determinemos cuál es el valor exacto a reintegrar, porque acá también están ya de por medio unos temas como gastos de movimientos financieros que también los tenemos que calcular y que también se tienen que reintegrar. Entonces, cuando les pasen esta serie de cosas, es comunicarse
con la coordinación. Me van a hacer un reintegro, revisemos por cuánto debe ser el reintegro teniendo en cuenta que es este pago en estas condiciones. Hay reintegros totales de un pago, como por decir algo, solamente compró la maquinaria y va a devolver toda la maquinaria, o hay reintegros parciales cuando tengo esas facturas que tiene por ahí 5 ítems, 5 activos y solamente hay un activo que no le sirvió y un activo solamente que va a devolver, ¿cierto? Entonces, dependiendo para cada caso, vamos a tener que hacer pues como el cálculo de ese valor a reintegrar. Cuando el emprendedor le reintegra a ustedes, reintegra al Fondo Emprender esos recursos, ¿alguien va a preguntar algo? Sí, hay una pregunta en el chat que dice que si reintegro cuando hay una renuncia. Los reintegros no solamente son cuando hay renuncias, sino cuando hay compras que no debieron de haber hecho de esa manera, o todos los casos que está diciendo Lady, y él puede continuar ejecutando su plan de negocios. Claro está que cuando un emprendedor renuncia y ha ejecutado recursos, pues también debe reintegrar. Claro que ya ahí sí no nos tocaría a nosotros como tal revisar ese reintegro, porque ya cuando el emprendedor renuncia y ejecutó recursos, él firma un acuerdo de pago con el operador de los recursos. Nosotros hacemos el informe de terminación anticipada y ya finalmente es el operador quien se encarga de hacerle ese cobro o ya revisar cómo liquida el contrato con el emprendedor. Entonces, esta clase de reintegros, digamos que son menores y son cuando eso que me acaba de repasar Janet, cuando hay problemas con los desembolsos que se hizo, no se hicieron en debida forma y la interventoría le solicita al emprendedor reintegre, o simplemente cuando el emprendedor dice no me sirvió este activo, el proveedor me va a devolver la plata, o por ejemplo ya le hice el pago al contador, pero el contador finalmente renunció y dijo, no, yo esa plata la voy a devolver para no meterme en problemas y mejor contrate a otra persona. Pueden haber infinidad de motivos por los cuales se hacen reintegros de los pagos, pero los más habituales son esos que les acabamos de mencionar. Bueno, entonces cuando el emprendedor ya hace el reintegro al operador de los recursos, o sea, nos muestra la consignación, esa consignación o evidencia de transferencia electrónica, sea lo que haya hecho, no la tiene que reportar en el sistema de información, es decir, en la plataforma del Fondo Emprender. Cuando él nos muestra la evidencia de esa consignación, ya desde ese momento la interventoría cuenta con 5 días calendario para emitir el informe de reintegro. En el informe de reintegro lo que vamos a decir es, sí señor, él me anexó una consignación que la anexamos al informe por tal valor, ese valor está asociado con el pago tal que figura en la plataforma y lo reintegró por tales y tales razones, ¿cierto? Y ya le vamos a explicar a la fiduciaria, que es, digamos, el receptor de este informe, por qué se hizo ese reintegro. Cuando la fiduciaria ya tiene este informe de reintegro y está de acuerdo con lo que nosotros decimos, lo manda para firma y finalmente lo que hace la fiduciaria es volver a poner en disposición del emprendedor esos recursos. Es decir, usted me reintegró $1.000.000 de pesos, ese $1.000.000 de pesos vuelve y le figura en la plataforma del Fondo Emprender para que él los vuelva a utilizar. Ese es en resumen el proceso de reintegros que tenemos hasta el momento. Digamos que a la fecha estamos todavía consolidando como el procedimiento, ¿cierto? Porque estamos con una fiduciaria nueva, porque digamos que ellos tienen unos requisitos que de pronto anteriormente no nos estaban haciendo, y aunque teníamos un procedimiento muy definido y muy reglado, nos ha cambiado. Entonces cada vez nos piden un documento adicional, un documento nuevo. Entonces digamos que estamos en proceso de finiquitar y que nos digan exactamente qué documentos solicitan. Esperamos que eso también se defina de la manera más oportuna posible para poder transmitírselo a todos ustedes. Pero en términos generales, este es el proceso. Sin embargo, cualquier duda, inquietud, muchachos, preguntan. Ya, no sé si tienen más dudas, más preguntas. Lady. Señor. Lady, ¿me escuchas? Sí, señor. Ese es el informe, el formato para el informe en caso tal de que se presente una situación que amerite reintegro, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces, exacto, acogiendo el ejemplo que nos mencionabas, digamos que
en la compra de una maquinaria diferente a la cual él dejó especificado dentro de su plan de negocio, en ese caso habría que hacer ese formato de reintegro. O sea, cuando él ya Pero te caso efectivamente te de, demuestra el digamos, reintegro. renuncia, en el caso de renuncia del emprendedor, ya es otro tema diferente. Ahí sí ya entraría a ser Exacto. efectivo es un pagaré, una devolución de esos recursos, haciendo efectivo el pagaré que firmó con, digamos, en este Exacto, caso pero con la ese Universidad Nacional, procedimiento, que es el operador de los recursos. ¿Sí? eso ¿Estoy Iván, bien? sí Iván, exactamente. Y ya ese proceso ya no es con nosotros. O sea, ese procedimiento no lo adelanta la interventoría, sino el operador de los recursos, porque ya es la liquidación como tal del contrato. ¿Hasta dónde vamos nosotros en ese caso? Hasta el informe que hacemos, recomendando la terminación anticipada del contrato. Pero digamos que ya el tema de cartera, de cómo hace efectivo, todos esos temas ya son del operador. O sea, ¿qué temas de nosotros con reintegros? Cuando estamos en la ejecución del proyecto y pasan pues como todas estas, Adri, Hola, y pasan como todas estas. quiero hacer una precisión de lo que dijo Iván, pero dale. No, dale, dale, que creí que era que... No, es que me pareció entenderle a Iván que cuando pedía una máquina distinta a la que había estipulado en el plan de negocios, no necesariamente, pues, porque okay. lo que hay en el plan de negocios y ya en la ejecución pueden haber ciertos cambios. Digamos que... Que no sean sustanciales, pues. Ah, exacto. No, ¿con qué se compara? No con la que ya pidió en el plan de negocio, sino con la que haya generado el avance, con la que haya subido las cotizaciones, el contrato. O sea, ya en la ejecución, lo que le haya aprobado la interventoría en el proceso de avance. Esa es la máquina que tiene que mostrar el emprendedor en la visita que le haga la interventoría. Y si no la muestra, entonces ahí es donde se procede pues a la solicitud de reembolso, pero no es respecto a lo del plan de negocios porque pueden haber cambios. Ok, perfecto. Sí, muy Gracias importante, por la Iván. aclaración. No entendí. Gracias, y gracias, Adri, también por la intervención. Les Entendí. explico. O sea, Sí. a ver, de pronto, a ver, para también aclararlo, o sea, dentro de la ejecución pueden haber unas justificaciones por el emprendedor para, digamos, cambiar alguna especificación de alguna máquina, pero que debe estar previamente justificada. Lo que sí no se puede hacer es que una vez ya ha pasado la solicitud de avance, en donde emitió una serie de fichas técnicas, en este caso sí se le acepte cambiar. Ahí sí no se le acepta cambiar, sino que se debe hacer un reintegro. No sé si estoy bien. Exactamente. Sí, yo les hago la siguiente, de pronto así les queda un poquito más claro. Bueno, en el plan de negocios, el emprendedor pudo haber dicho, necesitaba una máquina con estas especificaciones y le puede cambiar algunas y no tendría que ser exactamente la misma. Lo importante es que esa máquina le ayude a cumplir con ese nivel de producción, con esa calidad de la producción que le estipuló en su plan de negocios. Ese digamos que ahí no sería el problema. El problema es cuando el emprendedor cumplió con todos los pasos del instructivo de pagos, me hizo un avance, me subió 3 cotizaciones por esa actividad, eligió una de esas cotizaciones y dijo, elijo esta cotización porque esta máquina XY me encantó, esa cotización fue aceptada, ¿cierto? Esa cotización generó una factura y en la factura está redactada la máquina XY y en el contrato también, si hay contrato, está la máquina XY. Si yo como interventoría en la visita evidencio que ya no tiene esa máquina XY, sino otra máquina diferente, él no pidió plata para esa máquina diferente. El contrato decía claramente que era la máquina XY, por lo tanto es la máquina XY que necesito allá. ¿Se la puede entregar el proveedor? Si el emprendedor me dice, no me la puede entregar, entonces simplemente reintegre la plata. Y si quiere pedir otra máquina, así cumpla con lo mismo, entonces le toca volver a hacer, reintegra la plata se la reintegran a usted también en el proyecto del Fondo Emprender, y posteriormente usted vuelve y hace todo el proceso, y ya no hablando de esa máquina XY, sino por ejemplo máquina XZ, pero todo el proceso tiene que estar ajustado.
Una pregunta, Lady, y te lo digo como por una experiencia que tuve hace unos años, también con una empresa Fondo Emprender, que Claro, Juan. la señora iba a comprar un cuarto frío, se hizo todo el trámite, toda la cuestión, pasó el pago, listo, se hizo el pago. Cuando yo fui a verla, me acuerdo, el cuarto frío era diferente, pero era porque la emprendedora no lo aceptó del proveedor, sino que ella estaba solicitando, mejor dicho, el cuarto frío, por el que legalizó, se dio cuenta la emprendedora que ese no le servía y le pidió al proveedor que le cambiara por uno más grande. Entonces, en ese caso me acuerdo que se le aceptó que el proveedor le cambiara el cuarto frío. Entonces, yo también pensaba lo mismo de que pues en ese caso yo creo que fue culpa de la emprendedora, pues en no darse cuenta y se debía solicitar reintegro. Entonces, quedé con esa duda desde ese tiempo hasta ahora. Por eso me vino a la mente ese Pues caso. lo ideal y digamos, el deber ser es que el proceso vuelva y se realice, ¿cierto? Que se reintegre y se vuelve y se realice el proceso, entonces ya vuelve y solicite la otra maquinaria. Ya, Porque vale. recuerden que nosotros tenemos una contraloría que nos puede vigilar y nos va a llevar y nos va a decir, pero ¿cómo así? Él anexó en plataforma unos documentos para pedir esta máquina y finalmente tiene otra. ¿Qué pasó? La interventoría no evidenció eso. ¿Qué pasó? Y uno por mucho que diga es que es mejor, favoreció al emprendedor por estas razones, pues digamos que para eso no fue el proceso. Hemos tenido algunos casos excepcionales donde que como favoreció tanto a la emprendedora, finalmente se hacen unos de otros sí y no los han validado, pero en estos casos que beneficia altamente a la emprendedora y se justifican muy bien, pero son excepciones. En términos generales, si el activo que tienen no es el que cumplía con esas características de la factura, simple y llanamente le toca reintegrar al emprendedor. O sea, los emprendedores desde el principio del proceso les tenemos que decir, para eso se exigen las 3 cotizaciones, la factura, no para que usted ya después me diga, cambie el activo, ¿cierto? No, es que yo quise cambiar el activo. Si usted quiso cambiar el activo, entonces modifica las condiciones contractuales desde el principio. Si usted cree que es mejor tal activo, hágalo desde ya, no lo haga posterior. Claro, o sea, en ese caso, pues yo la verdad le echaba la culpa a la emprendedora porque pues no se dio cuenta bien de las especificaciones antes de solicitarla y todo. Igual la interventoría en su tiempo decidió que tenía que reintegrar la plata, pero el operador fue el que dijo, no, bueno, le aceptamos todo eso. Y me quedó esa duda de que si verdaderamente era un reintegro o si verdaderamente se le permitía hacerle ese cambio. Obviamente tocó hacer el informe, tocó hacer todo eso, pero se le aceptó ese cambio y pues yo la verdad no estaba como muy de acuerdo con eso. Sí, pues digamos que lo mejor y lo más sano es reintegrar y hacer, como les digo, el proceso de nuevo. Nuevamente las cotizaciones ya con ese nuevo activo, con esas nuevas especificaciones que dice la emprendedora necesitar y que son más favorables y hacer nuevamente el proceso. Eso es lo más aconsejable. Como les digo, ustedes se van a encontrar acá con unos casos muy específicos, pero son excepciones y digamos que ya porque en una agenda especial se tomen unas decisiones diferentes, pero eso no significa que entonces ya eso es lo normal. Lo normal es eso. Si nosotros no encontramos el activo que ella pidió con recursos del Fondo Emprender, señora emprendedora, hay que reintegrar. Y eso incluso desde el principio, desde las reuniones de alistamiento, desde las visitas iniciales, se lo tenemos que hacer caer en cuenta a los emprendedores para que ellos no se lleven sorpresas. Para eso es este proceso, para eso es ese proceso como tan claro y con unos documentos tan claros que deben anexar en el aplicativo. Entonces, sí, el llamado es ese, para que les adviertan a los emprendedores desde el principio. Bueno, no sé si de pronto alguna otra duda, pregunta. Igual como les digo en el transcurso, pues con el mayor de los gustos. Ya continúas, Adri. Hola. Aló. Hola. ¿Me escuchan? Bueno, hasta luego. Sí, yo sí te escucho, pero yo creo que te toca hablar un poquitico más duro. Bueno, yo le pongo aquí volumen a esto. Bueno, buenas tardes muchachos, ¿cómo están?
Entonces, a ver, en este momento les voy a hablar del protocolo de cambio del protocolo de aportes, que ayer medio se los mencionaba cuando les estaba explicando cómo diligenciar el acta. Y les voy a hablar también del informe bimestral. Entonces, bueno, comencemos. No tengo pues ninguna plantillita, simplemente les voy a mostrar el protocolo. Lo vamos mirando pues como las partes, como lo más importante. Están viendo ya mi pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, a ver, este protocolo, como les decía yo ayer, ¿de qué habla? Pues retoma pues lo que dice el acuerdo 010 de 2019, donde se exige pues que el aporte del emprendedor sea mínimo del 10% del valor del plan de negocios. ¿Cuál es el valor del plan de negocios? Lo que pide al fondo emprender más lo que él dijo que iba a aportar, eso se suma, se le saca el 10% y ya uno compara, bueno, ese 10% sí es lo que el emprendedor está diciendo que va a aportar, ¿cierto? Que por eso les decía ayer, hay que mirar que no nos vayan a ocurrir de pronto, que no se nos vayan a pasar casos que de pronto se vaya por un valor menor. Por ejemplo, pidió 100 millones de pesos y está aportando 7. Entonces, 10 más 100 millones más 7 son 107. El 10% serían 10 millones 700, ¿cierto? Y está por... Adriana, qué ¿Ah? pena, una aclaración ahí. Tú dijiste ahorita que se tenía que sumar el valor total del plan de negocios más lo que él iba a aportar. Sí, lo que está, el valor del plan de negocios, ¿qué es? El valor del plan de negocios es el valor que está solicitando Fondo Emprender más el valor que él dijo que iba a aportar. Porque con esa sumatoria fue que elaboraron pues su plan de negocios, hicieron el modelo financiero, eso es lo que el evaluador entra a evaluar, hace pues todo su análisis financiero sobre esas cifras. Entonces esa sumatoria de las dos fuentes, Fondo Emprender más Emprendedor, es lo que nos da el total del valor del plan de negocios. Sí, ¿me entendieron? Que pues, sí fui clara. Yo pensaba que era solamente el valor total sobre el valor total del plan de negocios, o sea, sobre lo que está solicitando, sobre ese se saca el 10%. Ah, no, no. Es la sumatoria. El valor total, a ver, miremos por acá el acuerdo 00010 y lo tengo a la mano que nos dice eso precisamente. Lo que pasa es que tenemos que entender aquí qué es plan de negocios, qué es aporte del Fondo Emprender y qué es aporte del emprendedor. El acuerdo dice el plan de negocios, el 10% del plan de negocios. Y un plan de negocios es lo que aporta el Fondo Emprender más lo que aporta el emprendedor. Entonces, por lo tanto, si yo voy a mirar cuál es el plan de negocios, pues tengo que mirar cuánto le aprobó Fondo Emprender y cuánto está diciendo el emprendedor dentro de su plan de negocios que va a aportar. Se suma y se saca el 10%. Y Vale. que son tres términos diferentes. Uno es plan de negocios, otro es cuánto aporta Fondo Emprender y otro es cuánto aporta el emprendedor. Exacto. Estoy buscando aquí en el acuerdo. Aquí sí está pues así explícito, precisamente dice que es la sumatoria. O incluso creo que en el protocolo también lo dice. No aparecen en especie, no. Bueno, para no dilatarlos, ahorita si quieren lo voy buscando, ahorita se los mando, pues como donde dice exactamente eso. Pero sí, es así como les confirma Janet. Bueno, entonces, digamos que tenemos que estar muy atentos a que no nos vayan a llegar planes de negocios que tengan un aporte inferior a ese 10%, aunque ya nos dijeron pues que eso no va a pasar, que de antemano pues ya los estaban rechazando si no cumplían con ese aporte durante la formulación. Pero bueno, de todas maneras hay que estar atentos, puede pasar porque pues digamos que con Rodolfo se empezaron a evaluar fue a partir de la 163, no sabemos pues cómo va a ser con esas convocatorias hasta las 79. Listo.
¿De qué más habla este protocolo? Del plazo. Entonces él dice, aquí se dice pues que el emprendedor tiene toda la vigencia del contrato de cooperación empresarial para evidenciar el aporte. Habla pues de las modificaciones, si se pueden realizar modificaciones en el aporte con el que él se comprometió. Entonces dice que acá que en caso de que se haya comprometido con efectivo y pasar a especie o viceversa, que sí se puede realizar, pero entonces ahí es donde nos piden que se surta pues como este trámite, unos requisitos que pide aquí dentro del protocolo, para que pues, lo revisen bien. Antes de decirle al emprendedor, pues, no, sí, claro, cambiemos aquí, no vas a aportar esta máquina, pero sí pero entonces lo vamos a cambiar por esta otra cosa o por efectivo. Entonces, por favor, se leen muy bien este protocolo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el emprendedor va a aportar una máquina y dice, no, ya no voy a aportar la máquina, yo mejor esa plata la voy a invertir en, qué sé yo, en arrendamiento? Bueno, sí, miran si se puede hacer el cambio y todo lo demás, pero después el emprendedor no va a poder pedir la máquina con recursos del Fondo Emprender. Listo, para que lo tengan en cuenta. Aquí dice pues como para tramitar los ajustes del aporte social, entonces se solicita pues, este sería el trámite que ellos tienen que seguir. La comunicación suscrita por el emprendedor en su calidad de representante legal, en el que establezca la claridad del ajuste solicitado y la justificación técnica. La unidad de emprendimiento también se tiene que pronunciar y subir la información pues en la plataforma ya para que revisen si es posible pues como realizar ese tipo de ajustes. Para la validación también, entonces aquí dice que lo que se debe hacer en la primera visita, incluir, por eso ustedes ven en el formato del acta, que se incluye pues como esta frasecita. Adriana, Hola. sí, Adriana, buena tarde con Erwin. De pronto una inquietud. Si en la primera visita, el empresario, el empresario, la empresaria dice, por ejemplo, que no deseo que tenía como aporte una máquina X. Y dice, no, yo ahora no voy a pagar, no voy a aportar la máquina, voy a aportar más bien plata para arrendamiento. Se deja igual como quedó especificado en el aporte y luego se hacen estos cambios, ¿verdad? Ernilson, ¿me repites por favor? No te escuché lo último. En un caso hipotético que una empresaria o un empresario diga en la primera visita que inicialmente había dicho que iba a aportar X valor en especie para una maquinaria y dijo, no, ya no solo lo voy a aportar en maquinaria, voy a aportarlo para otro concepto, no sé, arrendamiento, quizás una nómina. En la primera visita se deja claro cómo tenía la propuesta inicial y luego se hacen los cambios, ¿verdad? Se solicitan los Sí, cambios. pero normalmente pues cuando ellos dicen que van a aportar dinero, pues no dicen, pues no, casi siempre dicen pues efectivo y no siempre especifican para qué, porque cuando se trata de maquinarias, pues directamente se refieren a la maquinaria que van a aportar. Pero entonces en esos casos de metas, igual en la primera visita se deja pues la meta que se estableció al momento de la formulación, se le indica pues cuál es el protocolo que debe aplicar y por acá nos dice que en esos casos de cambios, el valor de aporte, a ver si es por acá abajo, aporte social, aquí son el tipo de aportes. La validación, yo creo que me pasé. Sí, esto está más arriba. Modificaciones. Entonces acá dice, por ningún motivo se podrá reducir el valor del aporte, ¿cierto? Pues eso sí está claro. Si el emprendedor Claro. si fue superior al 10%, pues con eso se comprometió y eso es lo que debe aportar.
No se evaluarán cambios en el plan operativo corriente, modificaciones para uso de recursos de fondo emprendedor. Ah, bueno, lo que les hablaba ahora, por ejemplo, si el emprendedor se comprometió a realizar aportes para la compra de una maquinaria y solicita cambiarlo por aporte en nómina, porque inicialmente no la necesita, en caso de que posteriormente solicite un cambio al plan operativo trasladando recursos para la nueva actividad y así comprar con recursos de fondo emprender la máquina, no sería validado, que era lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Que si él dijo que iba, bueno, pero miren que aquí habla incluso de lo que tú estabas hablando, que si es dinero para aportar una maquinaria, para comprar una maquinaria. Entonces, si él dice, no, ya no lo voy a aportar por ese lado, sino que voy a pagar arrendamiento, nómina, cualquier cosa, pero entonces según eso, mira, el mismo protocolo lo dice, después no va a poder pedir el dinero completo al fondo emprender para pagar la maquinaria. Entonces, por eso es que se debe estudiar muy bien esas solicitudes, que no sea que luego el emprendedor vaya a quedar colgado, pues entre comillas, faltándole algo primordial para la ejecución de su plan de negocios. Ok. Bueno, y ya por acá, bueno, entonces están aquí, ya dicen que cómo se le hace la validación, entonces, bueno, como mirábamos ayer en el acta, miren que en la meta se dice muy claro cuál es el valor que va a aportar, el tipo de aporte, si es en dinero, si es en especie, y lo especificamos muy bien para tener claro, definido qué es lo que el emprendedor va a aportar. Y bueno, y ya dice pues como cuál es el mecanismo de validación. Dice, el valor de aporte social que realiza el emprendedor debe evidenciarse en los estados financieros. Eso también se pone, pues se deja claro desde la primera visita. Ese valor debe aparecer en Cámara de Comercio como capital pagado, porque ustedes saben que una cosa es autorizado, otra cosa es suscrito, otra cosa es pagado, ¿cierto? Con que aparezca como capital pagado, que aparezca en la contabilidad, que aparezcan los libros, y ya hay una serie de requisitos para lo que él vaya a aportar, que entonces ya entrarán a mirar qué es lo que se le va a pedir. Es, por ejemplo, acá, ¿qué se pide en caso de aporte social en dinero? Pues bueno, simplemente pues que quede en la contabilidad registrado en que esos gastos, en que se ha gastado ese dinero. Cuando es en especie, pues entonces aquí ya es más específico. Mire que dicen acreditar el traspaso de propiedad a la empresa, el acta de seguimiento del gestor operativo que evidencie la funcionalidad del tangible, el precio que se estime el tangible deberá ser validado a través de precios de transferencia. Entonces, mire que ya acá es muy específico en estos casos de aporte en especie, lo que el emprendedor tiene que suministrar a la interventoría para nosotros poder decir, listo, ya veamos. Definitivamente suministró los soportes, lo contabilizó, lo registró en Cámara de Comercio, están libros, lo vio la interventoría durante las visitas, cumplió con el aporte. ¿Sí? Adriana, Hola. una consulta frente a ese punto. Cuando hablas de acreditarse el traspaso de propiedad a la empresa constituida por el emprendedor, estamos hablando de tanto bienes muebles como bienes inmuebles, porque en bienes inmuebles, pues digamos que hay ciertos documentos legales en los que se transfiere la propiedad, pero en el caso de bienes muebles, digamos, propiedad, planta y equipo, ¿qué documento tendría que acreditarnos el empresario para soportar ese traspaso? Bueno, pues a ver, suponiendo que eso depende, pues por ejemplo, si es un automóvil, pues ustedes saben que está la tarjeta de propiedad, pues que ya no puede aparecer a nombre de él, sino que deberá aparecer a nombre de la empresa. Y ya pues como con otro tipo de máquinas y ese tipo de cosas, que muebles, bueno, ya mirarán qué tipo de documento aplicará, pues si, no sé si de pronto el emprendedor tendrá la condición de facturar, pues le hará una factura, le hará, a ver, el traspaso, ¿no? Habría que mirar, porque incluso desde el acta de constitución de la empresa se puede dejar eso claro, qué es lo que el emprendedor va a aportar. Sí, porque de resto, pues habría que mirar específicamente con cada activo, como qué es lo que le aplica, ya como entrar al detalle de qué es lo que se le va a solicitar. Bueno.
Por acá, ¿qué más dice? Aporte debe ser registrado en Cámara de Comercio. Bueno, acá dice pues que una vez finalice el periodo de validación del aporte social, es decir, la vigencia del contrato de cooperación empresarial, el emprendedor él deberá estar reflejado en los estados financieros, lo que hablábamos ahora, y preferiblemente actualizar la información registrada en Cámara de Comercio con relación al capital suscrito y pagado, porque él aquí dice pues como que si todavía no ha llegado el momento de actualizar el registro mercantil, pues bueno, digamos que con tal de que aparezca en la contabilidad, pero también dice preferiblemente que quede en Cámara de Comercio. Si definitivamente ya pasó el plazo para actualizar Cámara de Comercio, ya tendría que estar actualizado ese aporte. Bueno, aquí ya habla de cosas como casos de fuerza mayor, qué pasa si el emprendedor no puede realizar el aporte, que eso ya entraría uno a verificar si es que hay condiciones de fuerza mayor que se lo impidieron, pues entonces ya esas son cosas pues como muy, digamos que casos muy especiales pues que entraría uno a mirar, pero pues normalmente no se debería presentar, pero bueno, aquí el protocolo da la posibilidad, abre la puerta de que de pronto exista esa posibilidad y se entraría a estudiar. ¿Qué más dice el protocolo? Ah, bueno, que si el emprendedor se comprometió, por ejemplo, a aportar producción, que a partir de la fecha de inicio del contrato de cooperación empresarial, esos productos se podrían vender y podrían tener en cuenta en el indicador siempre y cuando estén registrados en la contabilidad. Bueno, esto es así como a grandes rasgos, muy resumido de lo que habla el protocolo de aportes. Ahí ya es que lo lean muy bien para que lo manejen. Básicamente, pues ahora lo que necesitamos saber es que se cumpla pues ese 10% mínimo y es tener muy identificado qué es lo que el emprendedor va a aportar para que nosotros no vayamos a cometer ningún error de que se lo estemos pagando con recursos del Fondo Emprender sin antes haber hecho el trámite de cambio de protocolo, pues de ser necesario. ¿Sí? ¿Alguna duda con protocolos? Que otro que les voy a explicar es lo de bimestral, es el informe bimestral. ¿Ese documento es el definitivo para los aportes de los emprendedores o ese se complementa con algún otro? Lo que hace, o sea, donde habla de la obligación del emprendedor de aportar mínimo el 10% en el acuerdo. Lo que hace es como que ya lo detalla de cómo va a ser, cómo se va a evaluar y cómo tratar pues ciertos casos excepcionales que se vayan presentando en el camino. Ese es el que nosotros vamos a mirar para cualquier cosa que tenga que ver con el protocolo. Esta es la guía que nosotros tenemos para evaluar el aporte. Listo. Bueno, y ya por acá, para que hablemos entonces, no sé, ninguna otra duda, pasamos a bimestrales. Bueno, el informe bimestral, como su nombre lo dice, es un informe que cada 2 meses se debe enviar. Los interventores, los emprendedores, le deben anexar a ustedes este informe de avance bimestral en la plataforma, también cada 2 meses, y ya ustedes con este informe y con lo que los emprendedores hayan anexado en la plataforma, pues ya ustedes elaboran esta planilla, que es la que Coordinación consolida y envía a la Universidad Nacional. Bueno, este informe es con corte al 2 de febrero, el siguiente sería con corte al 2 de abril, con corte al 2 de junio, cada 2 meses. Y lo deben enviar a más tardar el 4. O sea, tienen 2 días para hacerlo. Bueno, esta es la planilla. La planilla ya viene con una información. Ya ustedes, por ejemplo, bueno, lo que es el ID, el nombre del proyecto, esto que es razón social, ustedes lo deben verificar, ¿cierto?
porque al fin y al cabo ustedes son los que ya en visita, ya son los que toman los datos definitivos, y entonces ya hay este tipo de... Adri, Hola. hay una pregunta. Ay, dígame que yo Dice, como estoy por compartiendo, no favor, veo. no tengo claro con las fechas de los bimestrales. No, pero, a ver, los bimestrales se presentan cada 2 meses. El corte del bimestral es la información que el emprendedor tenga en la plataforma hasta el 2 de febrero, 2 de abril, 2 de junio. Con esa información que ustedes van a reportar, tienen plazo de presentar el informe bimestral, mandarlo a coordinación hasta el 4, todos los días después. Adriana, discúlpame una pregunta. Si mi Sí. proyecto arranca con acta de inicio el 17 de febrero, ¿yo cuento 2 meses para el bimestral? No. La fecha es para todos la misma, el 2 de abril, el 2 de junio. Entonces, por ejemplo, si la visita se hubiera hecho el 1 de abril, se reporta lo que se tenga de un día, porque la fecha de corte siempre va a ser la misma para todos. El bimestral es una obligación contractual del contrato que firma la Universidad de Antioquia con el operador. Entonces, como nuestro contrato empezó el 2 de abril del año 2020, entonces cada 2 meses tenemos que decirles a ellos cómo están los proyectos a esa fecha. Entonces, el primer bimestral que nosotros debimos enviar fue el 2 de junio de 2020 y de ahí en adelante se cuentan 2 meses. Entonces, para ahora, para el 2 de abril, ya a ustedes les tocaría mirar qué proyectos tienen activos, así como dice Adriana, así sea de un día, y decir cómo está el proyecto en ese momento. Exacto, de pronto yo empecé pues como a explicarles el formato muy rápido. En este bimestral, ¿qué se dice? Se dan todos los datos básicos del proyecto. El nombre del proyecto, el nombre de la empresa, el beneficiario, dónde está ubicado, los datos del contrato, los indicadores, el estado general del proyecto, o sea, entonces ustedes ahí van a decir cómo está, si está al día en contabilidad, si está al día en declaraciones tributarias, obligaciones laborales, si está operando, si no está operando, qué le falta para iniciar operaciones, si ya tiene la maquinaria, si no la tiene, si ya tiene los permisos, si no los tiene, qué gestión ha hecho, o sea, ese ya es el detalle que se da en este tipo de informes para que ya el operador pues simplemente sería pues como una de las herramientas que tiene para monitorear el estado de cada uno de los proyectos. ¿Listo? Bueno, entonces, normalmente pues a ustedes les va a llegar esta planilla prediligenciada, les va a llegar parte de la información en ella, pero ustedes deben verificar que todo esté bien, y si no, pues entonces hacer la corrección que tengan que hacer. Esta planilla les va a llegar con todos los proyectos que están en ejecución, 700 y pico. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Filtrar solamente los que le correspondan a cada uno de ustedes y sobre esa van a trabajar. Normalmente, pues, uno que les dice, bueno, únicamente manden, bueno, ¿cómo debe ser? Solamente manden sus proyectos, o sea, no manden la base de datos completa que nosotros le estamos mandando, sino que extraiga lo suyo y eso es lo que va a mandar. Pero, ¿qué pasa? Que en esa extracción a veces no la hacen bien o no, pues, si no copian bien y se pierde información. Entonces, ¿cómo lo deben hacer? Ustedes deben filtrar los proyectos que a ustedes les corresponde por el nombre del interventor. Entonces, por ejemplo, acá, es lo primero que deben hacer, interventor, lo filtran, por ejemplo, Pedrito. Estos son los proyectos que el interventor Pedrito va a licenciar, los demás no le interesan. Lo selecciona y simplemente va a una página, a un archivo nuevo y le va a decir pegado especial. Ay, ¿qué te pasó? Entonces me deja, le va a decir pegado especial
y le dice todo, porque si simplemente le dan control C, control B, no le va a traer las fórmulas, y esa planilla tiene muchísimas fórmulas. Y aquí, miren que les trae las fórmulas. Sí. Miren que aquí hay una serie de fórmulas que si ustedes le dijeran control B, control C, control B, no se las pega. Le tienen que decir pegado especial, pegar todo para que les traiga todas estas fórmulas. Este archivo trae unas noticas donde los van a orientar, pues como qué es lo que deben ingresar. Ah, bueno, algo que se me olvidaba, no sé si les dije ayer, creo que no. Estos formatos no se deben modificar. Los formatos están aprobados por la Universidad Nacional, entonces no le podemos modificar nada, ni que la fuente, ni que metamos este otro cuadrito, ni que pongamos la letra roja, ni que pongamos este sombreado amarillo, nada. Así tal cual, como está el formato, así se debe diligenciar. Igual pues para eso, porque a veces pues, por ejemplo, le cambian el tipo de letra, el tamaño, no, nada, tal cual, como está el formato, así lo deben devolver. Entonces, por ejemplo, mire que tiene unas noticas, por ejemplo, ¿qué dice? Escribir sin dígito de verificación y separado con puntos, en el NIT. Entonces, miren que ahí ya, si ustedes leen cada una de las noticas, no se van a equivocar. Entonces, miren, no debería llegar un NIT con dígito de verificación. En datos de contacto dice, dirección completa con ciudad, departamento y teléfono. Aquí ya tenemos ciudad y departamento. Acá lo vuelve a pedir. Entonces simplemente lo volvemos a poner. Obviamente debe ser concordante, pues hacia aquí dice Montería, pues acá también, no podría aparecer otro municipio. Y el teléfono, que a veces se les olvida. Bueno, esto ya lo trae pues preestablecido. El formato, de todas maneras, no está de mal pues que revisen, uno nunca sabe. Estas fechas generalmente también las trae, pero a veces puede pasar que la base de datos esté desactualizada porque ustedes tuvieron que cambiar una visita, la tuvieron que aplazar en el último momento, entonces de pronto esta base les va a llegar con la fecha anterior, entonces también revisen que sí sea la fecha real. Que de pronto la tuvieron que cambiar y le están mandando la base de datos con la fecha inicial que ya no es. Aquí, bueno, fecha de inicio es la misma fecha de primera visita. Acá en fecha de segunda visita, esta ya se diligencia cuando efectivamente hayan hecho la segunda visita. A veces ponen la fecha de una visita que van a hacer. No, todavía no la han hecho, entonces todavía no la pongan, es cuando ya efectivamente la hayan hecho. Esto ya lo que es visita final, estas celditas no se tocan porque miren que ya vienen con unas fórmulas. Entonces ustedes no tienen necesidad pues de poner aquí nada. Igual acá, miren, ya vienen con unas fórmulas. Igual acá, incluso aquí hay una notica que dice no modificar los datos de esta columna porque ya está automática. Esta también. Entonces aquí no tienen que modificar nada. Y ya ustedes entran a alimentar esta tablita con los indicadores que hayan establecido en la primera acta. Ya ponen pues como cuál es la meta de empleos y ya en empleos validados ya saben que tienen que esperar los términos que dice pues nuestro manual de operaciones, que si es para prestación de servicios son mínimo 4 meses, con pues de todos los pagos pues que se le tienen que realizar y que si es para vinculación laboral entonces son más de 4 meses, pero entonces recuerden, o sea, más de 4 meses y con la evidencia de pago. Y recuerden lo que yo les decía ayer, independientemente de que pague Fondo Emprendedor o pague el emprendedor, en la plataforma tiene que estar la evidencia de pago, porque esa es la evidencia de que está cumpliendo con las obligaciones laborales. Adri, que te interrumpo, aumenta un poquito. ¿Cómo? Auméntalo un poco, súbele un poquito al bueno. Ahí. Eso, mejor, gracias. Listo. Bueno, listo. Aquí ya en estos resultados de ejecución también, ya vienen con sus fórmulas, o sea que
Ustedes simplemente alimentan pues como estos datos iniciales y ya en la ejecución pues él se calcula solito. Entonces, súper importante en empleos validados. No es que hubo un contrato y entonces ya cumplió con un empleo, no. Tienen que esperar que se cumplan los tiempos, que se demuestre el cumplimiento de las obligaciones laborales antes de ir a poner un valor acá, ¿cierto? Cuando ponen un valor acá es porque ya ya pasaron los 4 meses o más de 4 meses dependiendo del caso y ya se evidenciaron todos los pagos que se tenían que evidenciar y entonces ahí sí voy y le pongo el 1, el 2, el 3, el que le tenga que poner, antes no. Bueno, el valor recomendado, la meta propuesta, esto ya es de la ejecución presupuestal, entonces igual, que se pone en ejecución presupuestal los valores que efectivamente se hayan ejecutado. Entonces a veces puede pasar que hay pagos en estado fiduciaria, en estado de coordinación, como eso no está, no tenemos certeza al 100% de que se va a ejecutar, esos no los tenemos en cuenta para decir que son ejecución presupuestal, sino lo que ya efectivamente se ha desembolsado. Eso mismo lo hacemos en el acta. Ayer no les explicaba eso porque como eso ya se hace a partir de la segunda visita, ¿qué es lo que uno relaciona en la ejecución presupuestal? Los valores que efectivamente se hayan desembolsado. Lo que esté en proceso, digamos que no cuenta. Se podría dejar una notica abajo de la tabla de ejecución presupuestal diciendo pues que tiene unos pagos pendientes de desembolsar y que están en fiduciario, que están en coordinación, pero no lo contaríamos dentro de la ejecución porque no tenemos... Adri. Hola. Adri, una preguntita. Falta mucho para hablar del tema de los bimestrales. Voy como falta un 40%, ¿por qué? Porque son las 4:10, entonces a ver si damos un receso o consideras que es mejor terminar el tema, como tú quieras. Ah, no, como quieran, pues igual apenas yo empecé a hablar, ustedes son los que quieren estar cansados, si quieren hacemos un recesito. Sí, si quieres les proponemos un receso de 15 minutos y a las 4:15 nos volvemos pues como a conectar todos en la reunión, como para que tomemos un cafecito y descansemos. No quieren. ¿No quieren? Okay. Vale, señora. Sí, no. Claro. Sí, claro. Listo. Listo, entonces a las 4:15 nos volvemos a reunir. 4:20, que son las 4:02. Ah, bueno, 4:20. Listo, pues.